Bien, hermano, damos gracias a Dios. Hemos titulado el sermón en esta tarde, El Dios que provee. Y está basado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Nosotros queremos estudiar en esta tarde un pasaje de Segunda de Reyes, donde vamos a aprender tres cosas muy importantes. Partiendo de una enseñanza que nosotros vamos a tener en esta tarde, que es esta: Dios es el absoluto proveedor de nuestras vidas y todo proviene de su persona y su voluntad. O sea, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, desde que nosotros amanecemos hasta que terminamos nuestro día, incluso en los momentos de reposo, tenemos que saber que la persona de Dios está atenta todo el tiempo para proveernos en todo tipo de necesidades. Todo lo que nos acontece, todo lo que rodea a nuestras vidas, proviene de Dios, proviene de su persona y es su infalible e incambiable voluntad. ¿Por qué una enseñanza? Porque queremos que si usted nos visita y se va a su casa, usted sepa de qué hablamos en la iglesia. Es lo que vamos a aprender hoy. El pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 4, lo que nos enseña es que tenemos un Dios que absolutamente provee todo lo que necesitamos. Aun cuando tú sientes que hay cosas que faltan a tu vida, Dios las va a proveer. Dios es el que provee absolutamente todo para que nosotros podamos vivir para su gloria, y todo esto proviene de su persona y su voluntad. ¿Por qué digo su persona y su voluntad? Porque el plan de Dios no está amañado o no está sujeto a cambios por la persona que eres, sino que el plan de Dios es un plan que diseñó desde antes de la fundación del mundo, donde Él tiene comprendido y Él tiene establecido la persona que eres y que todas tus necesidades estén en su mano. Por eso en esta tarde yo quiero traerte tres enseñanzas que aprendemos de esta historia. Y ustedes acaban de oír la historia. La historia se trata de algo que pudiera parecer sin ningún significado. Una mujer que tiene 2 niños, una mujer que pierde a su esposo. Son gente que pertenecen a una familia que conoce a Dios. Ella es la esposa o fue la esposa de un hijo de un profeta, pero resulta que por alguna cuestión que la Biblia no nos explica, ellos entran en una crisis. Ellos tienen un problema. Y el problema que tienen ellos es que de pronto hay una escasez tan grande en ese hogar que se sienten amenazados por alguien que se le llama ahí en la Biblia un acreedor, y este acreedor amenaza con sacar a sus 2 hijos como esclavos del hogar para que ellos a través de su trabajo pagaran las deudas que ellos habían adquirido, que no sabemos tampoco si es que esas deudas las adquirieron del esposo de ella o es una deuda que adquirieron debido a que de pronto murió el esposo y se quedaron sin nada, todo se vino abajo, todos los planes se rompieron y de pronto las cosas se complicaron. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de pronto esta persona se ve en una situación donde además de ese dolor familiar que ya están viviendo por la pérdida de ese ser querido, también tienen la amenaza de un acreedor que es capaz de ir al lugar y aplicar una corrección, llevarse a los hijos, tomarlos como esclavos y después cobrar todo el dinero que se debía a este hombre por medio del trabajo de estos muchachos. ¿Qué aprendo de este pasaje? Lo primero que aprendo cuando estudio la Biblia en este capítulo es que en tiempos de adversidad el mejor camino es buscar la ayuda de Dios. Miren, algo tenemos en común todos, y es que, querramos o no, nos visita la adversidad. Querramos o no,
la adversidad toca la puerta del hogar. Ahora, usted le puede poner a la adversidad cualquier nombre. Usted puede decir, la adversidad que toca a mi puerta es un problema económico, o es un problema familiar, o es un problema en el trabajo, o es un problema que de pronto tuve una enfermedad. Usted le puede poner el nombre a la adversidad que quiera. El problema es que en tiempos de adversidad, el mejor camino que usted puede tomar es buscar la ayuda de Dios. ¿Y de dónde aprendemos esto? Bueno, vayamos a la Biblia, capítulo 4, versículo 1, y miren la descripción que la Biblia nos da. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos, o 2 hijos míos, por siervos. Lo primero que nosotros tenemos que valorar en este estudio es la condición de esta persona. La Biblia dice que es una persona viuda. Y los hijos entonces pasan a ser 2 niños huérfanos, porque perdieron a su papá. El pueblo de Israel estaba tan mal y estaba tan alejado de Dios, que ellos estaban rompiendo la ley de Dios descaradamente. Había una ley que prohibía ir en contra de los huérfanos y de las viudas. O sea, el mandamiento era todo lo contrario, ayudar a las viudas y ayudar a los huérfanos. Y eso corre a través de toda la Escritura. De hecho, cuando vas al Nuevo Testamento, una de las cosas que aprendemos cuando Pablo instruye a Timoteo para trabajar en una iglesia es que precisamente tuviera mucho cuidado de las viudas y de los huérfanos. Y Santiago dice que la verdadera religión, la verdadera relación con Dios comienza cuando eres capaz de entender las necesidades de huérfanos y viudas. Pero fíjense cómo este hombre, acreedor, que pertenece al pueblo de Israel, está amenazando a esta persona por su condición de viuda. Una viuda que además, según la Biblia, es una persona pobre. Un esposo que de pronto murió y no sabemos si era un hombre que había adquirido deudas que después no se pudieron pagar. Y fíjense que este no es cualquier persona, porque este es el hijo de uno de los profetas. No dice el nombre del profeta, no dice el nombre de él, no dice el nombre de ella, pero sin embargo menciona que ellos estaban relacionados, gracias hermano, menciona que estaban relacionados al hecho de que los profetas eran familiares. Y ustedes saben que los profetas eran hombres seleccionados por Dios que lo que hacían eran llevar la palabra de Dios. Ahora, a mí me llama la atención que esta mujer, cuando va a ver a Eliseo, le dice, tú sabes que mi esposo era un hombre temeroso de Dios. Ella no dice, yo tengo temor a Dios, yo soy una persona que ama a Dios, por favor, ayúdame. No sabemos cuál era la condición espiritual de ella, pero realmente lo que sí sabemos es que estaban en un momento de adversidad. Y yo no sé cómo será tu vida en este momento. Yo no sé cómo será tu vida el día de mañana. Y yo no sé cómo has venido viviendo tu vida. Pero yo sí sé que algo tenemos en común todos, y es que nos visita la adversidad. Mi enseñanza en esta tarde, la que yo aprendí cuando estudié este pasaje, cuando me visite la adversidad, debo buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque mira, el problema con la adversidad es que nos presiona para que tomemos cualquier camino. Cuando viene la adversidad a nuestra vida, la adversidad misma nos presiona para que nosotros tomemos diferentes caminos. Por ejemplo, una persona que se queda sin trabajo, comienza a tener problemas de deuda, comienza a tener problemas de pago, comienza a tener problemas económicos dentro del hogar, y de pronto esa adversidad lo puede someter y lo puede presionar para que tome diferentes caminos. Y hay personas que, por ejemplo, toman caminos cortos, se van a la calle a vender droga,
se van a la calle. Por ejemplo, yo en mi barrio los veo que andan con una bicicleta, una pequeña mochila y andan visitando a todos los homeless. Van de homeless en homeless. Y es recogiendo el dinero y dando paqueticos, todos. ¿Por qué? Porque es un trabajo fácil, dinero rápido, pero sin embargo, aparte de ser peligroso para ellos, también es una sentencia de muerte para la gente que se droga. Entonces, me parece que ese no es un buen camino cuando la adversidad te visita. Otras veces tenemos un problema matrimonial y queremos ponernos violentos, queremos ponernos groseros, queremos ponernos... ¿Por qué? Porque es un camino rápido, es un camino fácil para sacar lo que tenemos dentro. Sin embargo, siempre la palabra de Dios nos puede aconsejar, siempre la palabra de Dios nos puede llevar por un camino que agrada a Dios, pero reacciono de diferentes maneras. Este pasaje, en un punto, nos comparte la contradicción que vemos hoy en nuestros días. Una contradicción que está muy clara. Familias cristianas que en la adversidad no buscan a Dios. Familias cristianas que cuando hay un problema, en vez de buscar a Dios, buscan otras maneras de resolver el problema. Cuando eso sucede, las consecuencias son agravadas, porque las adversidades generalmente son males que vienen a nuestra vida, pero un mal, ¿sabe qué es lo que produce? Otro mal. Porque un mal produce otro mal. Nadie puede vivir en una forma estable en medio de una adversidad. Todos se sienten removidos, todos se sienten inestables, todos se sienten necesitados. Pero la diferencia la hacemos cuando vamos a buscar la palabra de Dios, cuando vamos a buscar las enseñanzas de Dios. Y otra cosa que me llama la atención y quiero que lo leas por un minuto. Mira lo que dice el versículo. El acreedor ha venido a tomar 2 hijos míos por siervos. Esa palabra siervo, yo les dije que es la palabra esclavo en la Biblia. ¿Sabes lo que yo aprendo ahí? Que las malas decisiones que nosotros tomamos, ¿tú sabes quién las paga? Los hijos nuestros. Cuando nosotros construimos una vida miserable, estamos tratando de sobrevivir en medio de una calamidad y en medio de algo terrible. Lo único que estamos haciendo es testificándole a nuestros hijos que una vida miserable se puede tener. Y tempranito en la vida vas a ver cómo tus hijos reproducen los patrones miserables que tú tienes en la vida. Eso es así. ¿Cuánta gente he conocido yo que cuando hablo con él, le digo, me dice, yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico? Y yo le digo, pero ¿cómo pudiste ser alcohólico si tu papá era alcohólico? Bueno, pero es que yo siempre odié el alcoholismo. Pero el día que tuve una adversidad, atenté contra mi vida. Y como no tuve el valor de quitarme la vida, me fui y me emborraché. Y a partir de ahí, nunca más he podido salir del alcohol. ¿Sabes que funciona así? Muchas veces vivimos una vida que no le agrada a Dios y lo que estamos haciendo es reproduciendo en nuestros hijos los patrones de gente que no le va a agradar a Dios. Por eso ahí lo ves. Una familia, muere el padre, hay deudas. ¿Quién es el que paga las consecuencias? Los hijos. ¿Quiénes se iban como esclavos? Los hijos. ¿Quiénes son los únicos que no se pueden defender? Los hijos. Porque nosotros a nuestra edad, cuando maltratamos o nos maltratan, sabemos cómo defendernos. Pero lo que pasa es que la generación que viene después se acostumbra a que maltratar o ser maltratado es algo natural. Y ahí entonces amaneció un problema. Amaneció una situación difícil. ¿Por qué? Porque naturalizamos las cosas que están mal. Y ese es un problema. Naturalizar las cosas que están mal es un problema. Y déjeme decirle algo. Tengan mucho cuidado la formación que están dando. Porque la formación que ustedes están dando es lo que después van a recibir. Recuerden que las decisiones que tomamos hoy son las consecuencias de mañana. Si hoy yo siembro para la carne, mañana recojo de la carne. Si hoy yo siembro para el espíritu, mañana recojo del espíritu. La diferencia está en qué decisión estoy tomando.
Y no es que la vida tiene que ser perfecta, porque no lo puede ser. Necesitamos a Cristo, pero tenemos que buscar la perfección en Dios. Porque cuando encontremos la perfección en Dios, entonces nuestra vida va a cambiar tan radicalmente que ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poder dar a nuestra próxima generación cosas buenas. Y fíjate, es una preocupación de Jesús, porque ¿sabes lo que dijo Jesús? Jesús dijo: el que está conmigo, el que siembra para mí está conmigo, y el que no está conmigo es mi enemigo. Básicamente eso es lo que estaba diciendo en el versículo. No puedes vivir en un término medio donde hoy estoy con Dios y mañana no estoy. Hoy estoy con Jesús y mañana no estoy. No, Jesús dijo: si no estás conmigo, estás contra mí. Y si no recoges conmigo, ¿qué cosa? ¿Y sabe lo que es recoger con Jesús? Es aplicar la Biblia a la vida, a nuestras propias vidas. Quiero leerle algo que le escribí acá. Dice: la verdad es que casi siempre nuestros hijos son los que tienden a sufrir los pecados de los padres. El acreedor de la historia echa mano de las dos personas más débiles, los hijos. Ellos tienen que pagar la deuda de la familia. Estos van a ser llevados para ser esclavos. Parece ser que la gente ha olvidado los preceptos de Dios. Parece ser que la gente ha olvidado lo que Dios quiere en su palabra. Y me hacía una pregunta cuando tuve este devocional: ¿qué herencia estoy dejando? ¿Qué herencia es la que estoy dejando? ¿Con qué pueden contar mis hijos después de mí? ¿Con qué? ¿Con una libreta del banco? Ese es sencillo. Si dejas dinero en el banco, como no los criaste bien, lo van a gastar temprano. Ese mismo dinero va a servir para que se pierdan. Tú sabes las incidencias de droga más altas, ¿dónde son? En los barrios donde más dinero hay. Porque precisamente funciona así. Cuando mi hijo va a una escuela y se encuentra a un hijo de un padre rico que no es cristiano, la cantidad de recursos que maneja ese muchacho no lo pueden manejar los demás. Y en cuanto a los demás están viendo a ver de qué manera pueden hacer algo, estos tienen el poder económico para hacer todo lo que quieran. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos dejando. Una manera sabia de enfrentar la adversidad es buscar a Dios y empezar a dejar la palabra de Dios en los corazones de nuestra familia. ¿Qué herencia estoy dejando? Después de mi fallecimiento, ¿podrán recordar a un padre que primeramente buscó el reino de Dios y su justicia? ¿Fui una persona cuyo pensamiento era que el gozo del Señor es su fortaleza? Lo segundo que quiero aprender de este pasaje, algo que para mí es muy interesante y de primer orden: prepara tu casa para los tiempos de adversidad, valorando lo que Dios te ha dado. Esto es muy importante. Mira lo que dice el versículo 2. Eliseo le dijo a esta persona: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Qué interesante. Hay algo aquí que me llama mucho la atención. Rápidamente Dios le dice a esta persona: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Y yo me puse a pensar en eso y me puse a meditar y esto es muy profundo, porque a través de los años en la vida cristiana he visto cantidad de personas cuyo único propósito en la vida es llenar su casa de cosas materiales. ¿Qué tienes en tu casa? Le dijo este varón de Dios a esta señora. Fíjense, no le preguntó qué te hace falta, qué necesitas, porque hubiera sido muy fácil decirle: ¿qué te hace falta?
¿No? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace falta? ¿Qué tú necesitas? No, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Bueno, eso me enseña que necesitamos tener una conversión, necesitamos tener una relación con Jesús, necesitamos tener una transformación para que la palabra y la obra de Dios obren en nuestras vidas. Fíjense que ella no veía lo que había en su casa. Te voy a decir algunas cosas que había en su casa. Mira, algunas cositas. Primero, tenía un hogar. Eso es lo primero que tenía. Porque tenía 2 hijos que eran capaces de, por ayudar a su madre, irse de esclavo. Porque ahí no dice que los hijos se escaparon. Ahí no dice que los hijos se fueron de noche y la dejaron abandonada. No, ahí dice que ellos iban a ser llevados para ser esclavos. Bueno, ¿qué significa? Que ellos estaban allí, parados, en ese lugar, esperando que si no había otra solución, bueno, pues ellos iban a ir de esclavos para resolver el problema familiar. Entonces, lo primero que tenía era un hogar. Tenía 2 hijos valiosos y saludables. Tenía unión familiar. Tenía dependencia de Dios. Porque fíjate, ella no fue a buscar otros recursos. Cuando nosotros estudiamos aquí el diezmo y la ofrenda, una de las cosas que aprendimos acá es que en la ley de Dios hay diferentes ofrendas y diferentes diezmos. Y vimos que una parte del dinero que se recogía en Israel estaba dedicada a las viudas y a los huérfanos. Y ella hubiera podido ir a buscar ayudas para viudas y necesitados. Pero fíjense que ella no hizo eso. Ella prefirió hablar ¿con quién? Con el profeta. Ella dijo, tengo que hablar con el profeta. Dios puede hacer algo acá. Entonces, muchas veces, cuando la aflicción nos visita, nos olvidamos que Dios viene haciendo la obra en nosotros. Y pensamos que no hay nada de valor, que no hay nada en nosotros. Pero déjenme decirle, si tú te dedicas a Dios, Dios va a construir tu vida, Dios va a construir tu familia de tal manera que van a haber cosas con las que tú puedes contar y cosas que las que Dios va a hacer en ella. Por eso es necesario venir a este lugar a construir nuestras vidas. Porque un poquito de palabra que después tú practicas en la casa, enseñanzas que das a tus hijos, cosas que empiezas a hacer a favor de Dios, comienzan a estructurar una nueva vida dentro del hogar. Te voy a decir otras cosas que ella tenía. Fíjate, tenía más cosas. Ella tenía un buen testimonio. ¿Por qué? Porque ella era la mujer de un hijo de un profeta. Y ella dijo, tú sabes que ese siervo tuyo tiene buen testimonio. Vamos a leerlo de nuevo. Mira lo que dice. Versículo 1. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo, el marido de ella, era temeroso de Dios. O sea, era un hombre que era temeroso de Dios. Y eso es algo valiosísimo. Eso es algo que de pronto cambia el panorama. Según yo lo tengo entendido, los hogares funcionan como los hombres los quieran llevar. Cuando tú eres débil y no puedes ser la cabeza de tu hogar y no puedes ser el líder, el sacerdote de tu hogar tú lo destruyes. Es así. Cuando tú eres un hombre que eres el sacerdote de tu familia, guías a tu familia por un lugar u otro, tu casa se construye. Eso es así, no hay otra manera, no hay otra forma. O sea, o tú construyes o tú destruyes, no hay de otra manera. O sea, tú puedes coger a 2 personas exactamente iguales, 2 hombres exactamente iguales, la misma nacionalidad, de la misma cantidad de años, vienen del mismo lugar, nacieron el mismo día, hicieron todo igual. La única diferencia que le pones es que uno quiere agradar a Dios y el otro no. Uno construye y el otro destruye. Tú puedes ver la descendencia.
¿Tú sabes por qué yo lo sé? Porque la Biblia está llena de genealogías. Y cuando veo la genealogía de, por ejemplo, Caín, me doy cuenta que todo era un desastre. Un poquito después de las generaciones de Caín, encontramos a Lamec. ¿Saben quién es Lamec? Un hombre que se burlaba y alardeaba de que había matado 2 personas a la misma vez y además uno era un niño. Y eso simplemente era la generación después de Caín. ¿Por qué? Porque Caín, en vez de construir su hogar, ¿qué hizo? Destruirlo. Por eso ustedes tienen que empezar a construir los hogares. Los hombres de Dios, y hoy se trata de los hombres, por eso estamos hablando en estos términos, tienen que empezar a construir sus hogares. Tienen que empezar a construir los hogares que van a venir después de ustedes. Porque cuando tú tienes hijos, en potencia hay diferentes hogares formándose en tu casa. Porque un día se va a ir ese hijo tuyo a formar un nuevo hogar. Y va a ir tan bien como tú seas capaz de haberlo formado. Lo que pasa es que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y hacemos como ella. Nos visita la adversidad, no vemos a nuestro alrededor y decimos, ya no podemos hacer nada. Ya no hay nada que hacer. Ya todo está destruido. No, Dios puede construir. Dios puede hacer las cosas nuevas. Dios quiere obrar en la intimidad familiar. Pregúntate en esta tarde, cuando te vayas a tu casa, pregúntate, ¿qué tengo en mi hogar? ¿A qué parte de esto le puedo llamar hogar? Ahora mi casa está con varias personas. Tengo mi suegro, mi mamá, tenemos mucha gente, ¿no? ¿Todavía sigue siendo un hogar? Pregúntate. Si tuviéramos una guerra allá adentro, bueno, no es un hogar. O al menos se está quemando. Sí. Pregúntate, ¿es un hogar? Y la próxima vez que empieces a pedirle cosas a Dios y a desear, empieza a desear que tu hogar sea construido, para que las cosas sean de bendición. Su fe y obediencia les permitió mantenerse juntos en medio de la adversidad. El aceite fue tanto para ella que tuvo que buscar vasijas adicionales por la manera en que Dios estaba obrando entre ellos. Si tú lees este pasaje, hay algo interesantísimo. Dice que empezaron los hijos a traer vasijas, empezó a brotar el aceite y fue tan abundante que dio para pagar las deudas y para después vivir de ese aceite que ellos tenían. Fíjense qué interesante. Pero la diferencia fue que en medio de la aflicción ellos buscaron a Dios. En medio de la situación difícil ellos buscaron a Dios. Lo tercero y último que queremos aprender en esta tarde. Jesús es el mejor regalo y la más completa provisión de Dios. Como la Biblia es cristocéntrica, tenemos que empezar a aprender a encontrar a Jesús en los pasajes de la Biblia. Y la manera de encontrar a Jesús en este pasaje es entender que el aceite es un símbolo de la provisión de Dios a una familia en medio de una necesidad. A lo mejor Dios, en medio de una necesidad, no te va a dar aceite. Pero a lo mejor te ha dado a Jesús. Si Dios te ha dado a Jesús, Dios te ha dado todas las provisiones, todo lo que necesitas. Te lo ha dado incluso de manera inagotable. Te ha dado lo mejor en momentos de mayor necesidad. Y por eso este pasaje nosotros entendemos que señala a Jesús. Porque esta provisión que Dios le dio a esta familia es un símbolo de lo que hace Jesús cuando viene a nuestra casa. Lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida, la manera en que todo cambia, la manera en que todo se revoluciona, la manera en que todo se transforma. Jesús es el mejor regalo y la más completa provisión de Dios para nosotros. Ahora, simplemente tienes que saber
que en tus manos está valorarlo o no. Porque Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Ahora, que valoremos a Jesús como el mayor regalo, que valoremos a Jesús como la mejor provisión y la mejor de las necesidades, o sea, el mejor arreglo para nuestras necesidades, ya depende de nosotros. Ya depende de nosotros. A partir de ese momento, tú tienes que pensar y decir, ¿a qué voy a dedicar a mi vida? ¿A qué la voy a dedicar? ¿Voy a gastar mi vida en Netflix? ¿Voy a consumir mi vida en Facebook? ¿Voy a terminar mi vida en cosas que no le agradan a Dios? ¿O me voy a dedicar a Jesús? Porque la Biblia está llena de ejemplos de que cuando Jesús llegó a una vida, entró a un hogar y entró a un corazón, todo fue transformado y cambiado. Nunca más ha habido necesidad en un corazón que tiene a Jesús, no espiritual, jamás. Jesús llena todas las necesidades espirituales en una persona. Es nuestro mejor regalo, la más completa provisión de nuestro Dios. Ponte a pensar en esta tarde. ¿Qué espacio ocupa Jesús en tu corazón, en tu vida y en tu hogar? Mira, yo conozco gente que piensa más en la iglesia que en Jesús. Porque mira, saben todos los que pecan, saben todos lo que... ¿Sabe quiénes son los que pecan? ¿Quiénes son los que hacen mal? ¿Sabe quiénes son los que no merecen ir al cielo? ¿Sabe quiénes son los que no son cristianos? Siempre están preocupados por la iglesia porque la iglesia es lo más malo que hay, es lo más terrible que funciona. La iglesia no sirve, pero ningún pensamiento en el día está dedicado a Jesús. No, y lo más triste es que muchas veces piensa que son sentimientos y pensamientos espirituales. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando tú tienes un estudio bíblico y dejas de venir porque no quieres hacerlo, porque simplemente, no porque tengas un problema, porque quieres tener un problema, pero tú no quieres venir, no te interesa el estudio bíblico, ¿a quién tú crees que estás echando a un lado? ¿A la iglesia? ¿A los hermanos? ¿Al pastor? Es a Jesús. Porque el que te quiere enseñar es Jesús. Porque el que te quiere hablar en su palabra es Jesús. Cuando abandonas la oración, cuando abandonas ¿cómo se llama? El estudio de la palabra, la lectura, cuando abandonas todas esas cosas, ¿a quién tú crees que le estás haciendo daño? A ti mismo, porque estás abandonando a Jesús. Las cosas que Jesús da, las provisiones de Jesús para tu vida. Entonces ponte a pensar, imagínate por un momento que tú eres esa persona, viuda, esa persona llena de deudas, pudiéramos pensar, llena de necesidades, que el diablo amenaza para robarse de tus hijos, amenaza para romper tu familia, para destruir tu vida. Imagínate por un momento eso. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Aceite? ¿Tú sabes lo que hace la gente? Se va a buscar aceite. Horas extra, tiempo complicado, 3 trabajos, más aceite. ¿Por qué? Porque piensan que porque tuvieron una discusión porque no había para pagar la corriente, el verdadero problema está en que no había para pagar la corriente. No, el verdadero problema está más abajo. Porque hay gente que sin corriente es feliz. Si no, cuando tengas un chance, reúne un dinerito, vete para Cuba y vas a ver las iglesias llenas de gente que no tienen corriente y todavía glorifican a Dios dentro de las iglesias y son felices. Entonces nosotros tenemos corriente, pero no somos felices. Entonces imagínate por un momento, ¿a qué estás dedicando tu vida? ¿Tú quieres llenar tu casa de qué? ¿De aceite? En realidad es lo que te hace falta, más aceite. Porque tú crees que eso te va a resolver el problema. Tú necesitas más de Dios.
Tú necesitas la mejor provisión. Aceite es muy poco para arreglar los problemas. Tú necesitas a Jesús. Y cuando tú tengas en cuenta que Jesús puede llenar los espacios de tu corazón, los espacios de tu casa, las necesidades de tu vida, las cosas van a cambiar. Las familias van a ser liberadas. Los corazones van a ser reconstruidos. Las miradas van a estar en el Señor. ¿Por qué? Porque van a entender que Jesús es el mejor regalo. Quiero concluir, que en esta tarde no me quiero extender mucho. Yo sé que algunos tienen planes de salir con su familia y eso es muy hermoso. Quiero concluir con estas palabras. Dios nos muestra en este pasaje que debemos buscarlo y presentar nuestros problemas a Él. Debemos estar dispuestos a poner en sus manos los recursos que tenemos que Él nos ha dado, a obedecer sus mandatos. Al hacerlo así, vamos a presenciar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Todo empieza con clamar a Dios y termina al poner nuestra fe en Él y del resto se encarga Dios. Quizás hoy en día tú y yo somos como esta persona, como esta viuda. Tu vida está amenazada, tu familia está amenazada, tus deudas te están ahogando, tus problemas te están complicando. Te quiero animar a pensar más en Dios. Te quiero animar a meditar más en Dios. Te quiero animar a buscar más la mejor provisión que se nos ha dado. A llenar más tu casa de lo mejor que Dios nos ha dado, que es la persona de Jesús. Cuando la persona de Jesús esté en tu corazón, va a regresar la alegría, la estabilidad, el bienestar. Te vas a dejar de fijar de los demás, te vas a fijar solo en Dios y vas a vivir para su gloria. Pero para eso hay que pensar más en Jesús. Cuando nuestra mirada y nuestro entretenimiento esté en otras cosas que no es Jesús, todavía estamos mal. La alegría que todos queremos tener regresa cuando Jesús venga de nuevo a ocupar el lugar principal de nuestras vidas. ¿Se acuerdan de un canto que antes cantábamos? Que decía, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. ¿Sabes que yo una vez pensé que eso era mentira? Porque yo digo, ¿cómo yo parado aquí puedo ver estos rostros y pensar que la alegría está en esos corazones? Pensemos más en Jesús. La alegría está en el corazón del que conoce a Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a dar gracias en esta tarde y después vamos a alabar el nombre de nuestro Dios para terminar. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te quiero dar gracias porque nos has mostrado en este pasaje que en medio de la adversidad debemos buscar tu rostro, Dios. Nos has mostrado, Señor, que buscarte a ti es el bien para nosotros. Que tú eres la mejor provisión, el mejor regalo. Muchos de nosotros vivimos atribulados como esta señora, como esta viuda que veía su hogar destruirse, sus hijos amenazados y con unas deudas terribles. Yo te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que tú en esta tarde toques nuestros corazones con tu palabra. Que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a buscar tu persona. Que seas tú el que ocupe todo nuestro tiempo, Jesús. Que tu palabra llene nuestra mente. Que tu voluntad se convierta en nuestro estilo de vida. Que sobre, Señor, la experiencia contigo para compartirlas con otros. Para poder testificar de ti a otros. Gracias en esta tarde por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.